obtenido en Canadá, y un máster en filosofía psicológica de Estados Unidos. Además, para hacer este libro que ustedes pueden ver ahí, realizó grandes estudios con respecto a embriología, psiquiatría, endocrinología, epidemiología psiquiátrica, neuropatología, entre otros. Bueno, para no hacerla más larga, ya le damos la bienvenida con un aplauso a Pablo Muñoz. Bueno, muchas gracias. Para mí es una alegría enorme finalmente estar con ustedes. Saben que en marzo, creo que fue el día 16 o 17 de marzo de este año, estuve aquí en Resistencia y no me invitaron. No, mentira. Tuve una conferencia en Reconquista y como tenía que viajar a Córdoba, la única manera de llegar a Córdoba en ese día era viniendo, creo que fueron 2 horas y media o 3 horas hasta aquí, y me tomé el avión hacia Córdoba. Y en el aeropuerto, en ese momento, había varios que me conocían y me esperaron en el aeropuerto porque querían tener el libro. Así que ahí pude. Algunos de ellos me escribieron que solamente podían venir a la mañana, así que bueno, se disculparon y yo les pido disculpas y gracias por venir. Pero estamos en Argentina. En Argentina las cosas no funcionan, eso es lo normal. ¿Sí? Es como el ser humano. Muchas veces nosotros nos enojamos con la gente, que la gente roba, que la gente es corrupta, que los políticos son corruptos, que hay mucha deshonestidad, que la gente vota y vota mal, y que Argentina tiene los políticos que se merece, como se dice demás. Y en realidad eso es lo normal de la naturaleza humana. Uno se tendría que sorprender cuando la gente es buena, cuando la gente es honesta, cuando la gente es virtuosa, cuando teniendo todas las posibilidades de corromperse, la persona no se corrompe. Y eso es lo que lo lleva a uno a admirarse, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, ¿por qué es que a lo largo de nuestra civilización hemos siempre tenido imágenes de héroes o de próceres en un país, de santos en la Iglesia Católica, de personas respetables y demás? Porque fueron personas que por alguna razón misteriosa, por la ayuda de Dios, por lo que sea, no se corrompieron como todo el resto. Eso es lo admirable, ¿no? Entonces yo digo, Argentina es así también. Argentina es un país donde nada funciona, pero cuando algo funciona uno se tiene que poner contento. Y si no funciona es lo normal, entonces no se tiene que poner triste tampoco, ¿no? Mi preocupación igualmente era llegar con una hora tan ajustada que no se pudiese dar la conferencia, y eso hubiera sido una lástima. Una lástima especialmente por el esfuerzo de tantos de ustedes en que yo pueda venir aquí. Y bueno, yo vengo desde Canadá, para los que no me conocen. Así que es un viaje muy largo y uno tiene que tratar de aprovechar al máximo cuando está aquí en Argentina. Yo salgo de aquí y me voy para Corrientes, tengo la conferencia en Corrientes, y después mañana a las 6 de la mañana tengo un vuelo hacia Buenos Aires, porque tengo más conferencias en Buenos Aires. Todos los días tengo conferencias hasta el día 24 de noviembre. Resulta que ustedes conocen a Chinda. Yo con la doctora Chinda iba a dar una conferencia en Chile el día 23 de noviembre. Íbamos a viajar el 22, ella viajaba el 21 creo, en un Congreso Nacional Pro Vida y Pro Familia, pero resulta que con todos los desmanes y el caos social que hay, los organizadores temían por nuestra vida, que nos pase algo, porque están atacando, quemando. De hecho, esta mañana quemaron una iglesia católica, destruyeron, hicieron destrozos, quemaron un templo evangélico hace unos días también, en pleno centro, el templo evangélico más grande de Santiago, le prendieron fuego, y eso no se dice en los medios, ¿no? Pero hay un ataque muy grande hacia la religión y demás. No sé por qué se desconectó. Y entonces, lamentablemente, como no pude ir a Chile, yo tenía que ir a Chile sí o sí, porque mi vuelo de vuelta a Canadá era desde Chile. Pero ahora no puedo viajar a Chile por todos los problemas y demás. Logré cambiar el vuelo, y resulta que el vuelo de vuelta pasa por Panamá 8 horas. Y los panameños se enteraron y ya organizaron conferencia y todo. Me dijeron que me sacan del aeropuerto, me llevan
al centro, que queda una media hora, les doy la conferencia y me llevan de vuelta al aeropuerto. Así que bueno, uno tiene que estar dispuesto, porque el hombre propone, pero en definitiva el que dispone siempre es Dios, la providencia de Dios. Y Dios sabrá por qué no. Uno a veces molesto porque cómo puede ser una injusticia lo que está pasando en Chile, y culpa de esa gente violenta uno no puede dar una conferencia. Me pasó hace 3 semanas en Ecuador. Iba a salir un domingo hacia el Ecuador y el día jueves explotó Ecuador. Ecuador se prendió en llamas. Así que no pude ir a Ecuador tampoco, perdí todo ese pasaje, toda la organización, realmente lamentable. Pero les pido oraciones para poder volver a Ecuador porque hace mucha falta ir a un país como Ecuador, que está siendo atacado también mucho con todo el tema de la ideología de género y demás. Pero bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia en Canadá. En Canadá, a los niños les muestran el mapa de Canadá con esta bandera, como pueden ver ahí. Es un país que está totalmente dominado por la ideología del género, es una dictadura del género, como le llamo yo. Ahora, esto no significa que todas las personas que vivan en el país están de acuerdo con esto, para nada. El problema es lo que está pasando en Argentina. El problema es que desde arriba, especialmente por leyes y por sentencias de la Corte Suprema, se está llevando a cabo un proceso de reingeniería social para especialmente cambiar y destruir los valores de la gente, especialmente todo lo relacionado al matrimonio y la familia. Ese es el objetivo principal, el destruir la imagen del matrimonio, el destruir la imagen de la familia, para también en cierto sentido corromper el sentido moral del ser humano, porque todos nosotros, como yo decía al principio, nosotros los naturales que seamos malos, tenemos que admirarnos si algún día actuamos bien. Pero el sentido moral de cada uno de nosotros, la conciencia, eso no se pierde. Se puede llegar a oscurecer, pero jamás se pierde. Y todo esto que estamos viendo en nuestros días es en definitiva un intento de destruir ese sentido moral en las personas, en cada uno de nosotros. No lo van a poder destruir, pero sí se puede oscurecer hasta tal punto que por todo este proceso de lavado del cerebro, de la ESI, de la hipersexualización de los niños, se borre en ellos el sentido de lo que está bien y lo que está mal, o que se confunda. Hay una confusión muy grande, una confusión que se experimenta internamente como lo que es, como confusión, como duda. Porque yo les voy a contar una historia. Estando en Estados Unidos estudiando todo este tema, llevo muchos años con esto, una persona, un doctor, psiquiatra amigo, me dijo: Pablo, tenés que contactarte con un hombre que fue uno de los primeros transexuales de la historia. Su nombre es Walter. Yo cuento la historia de Walter ahí en el libro, Walter Heyer. Y yo me comunico con Walter, persona muy buena, donde me cuenta toda la historia de su vida. Walter es un hombre que nació en el año 46. En esa época no habían ecografías. De la mamá quedaba embarazada y se enteraba del sexo del bebé cuando el bebé nacía. Cuando Walter nace, su mamá esperaba una nena. Su abuela esperaba una nena. Y cuando nace Walter y se dan cuenta que es varón, no solamente se llevaron una desilusión, porque puede pasar que alguien se desilusione porque esperaba un varón, esperaba una nena, sino que lo que su mamá y su abuela comenzaron a padecer es una patología, un problema psiquiátrico que se llama el trastorno del dolor del género. ¿Habían escuchado alguna vez hablar de esa patología? El trastorno del dolor del género es un trastorno que lamentablemente no está tratado muchas veces por la ignorancia misma
de muchos médicos y psicólogos, ya que el sistema educativo en Argentina, como país en Latinoamérica, está muy atrasado. En Argentina, muchas de las, debido a un encierro y debido también al hecho de que el marxismo se ha metido tanto en la universidad, que eso previene que los estudiantes estén al tanto de los últimos avances y descubrimientos científicos y demás. Por ejemplo, mi hermana estudia, le falta una sola materia que rinde ahora en algunas semanas, por eso no me acompañó. Ella estudia medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Más verde, imposible. Hasta una cátedra para hacer aborto tiene en esa universidad. Tremendo. Y ella me decía, la verdad a veces es imposible estudiar en una universidad pública porque viven haciendo paro todo el día. Una de las razones por las cuales ella no se ha podido recibir es que a veces va a rendir el examen, mesa de examen, y hacen paro. Porque claro, los chantas que no estudian hacen paro y no se puede abrir la universidad. Y entonces a ella le patean la mesa para el semestre siguiente. Y así le ha pasado muchas veces, lo cual es una injusticia. Y a lo que yo me refería es que hay muchas situaciones, muchos trastornos que la ciencia ha podido descubrir, especialmente por el trabajo de grandes psiquiatras en Estados Unidos y en Canadá, en relación a el desarrollo de la propia personalidad, de la propia identidad y de trastornos que previenen a un niño, a un ser humano, a desarrollarse plenamente como lo que debería ser. Uno de estos trastornos es el trastorno del dolor del género. El trastorno del dolor del género lo sufren personas de toda clase y condición y cultura y nación y país. Porque después de haber estudiado en profundidad este trastorno, me di cuenta que la mamá de un amigo mío, padecía de ese trastorno por las cosas que mi amigo nos contaba. La persona, cuando nace el bebé y resulta que no es del sexo que uno esperaba, no solamente padece un disgusto, se lleva una sorpresa, pero después se le pasa, normalmente a uno si llega a tener un disgusto. En el caso del trastorno del género, produce una aversión hacia ese bebé por el hecho de haber nacido con determinado sexo. Y en general esto ocurre con la madre. La madre comienza a actuar de tal manera que el rechazo que ella siente hacia el niño es percibido por este bebé. El bebé se da cuenta de que la mamá le tiene asco, por así decir, por ser varón o por ser nena. En el caso de Walter, él me contó que cuando iba a la casa de su abuela le sacaba todos los vestiditos que le habían tejido y que le habían hecho, ya por los años 40, se los mostraba en la cara y le daba bofetadas y le decían: mirá todo lo que te hicimos y naciste varón. Eso creó en él un trauma enorme y especialmente una inseguridad y una vergüenza muy grande acerca de su propia identidad. Y en el desarrollo del ser humano, nosotros somos seres muy complejos. Somos seres muy complejos y ante un drama, ante una conducta, ante una situación, nunca vamos a tener una sola respuesta por eso. Y nunca tampoco vamos a tener una sola respuesta que se aplique a cada caso. En el caso, por ejemplo, de la transexualidad es algo tan complejo que hay que mirar a distintos factores y lo que se aplica a una persona no se va a aplicar a la otra tampoco. Pueden haber coincidencias, que eso a uno le da conocimiento y para poder avanzar en el conocimiento y demás. Pero en el caso de Walter, esto produjo el trastorno de su madre, el trastorno de su abuela, produjo un trastorno acerca de su propia identidad. Porque la identidad personal de cada uno de nosotros se forma entre los 2 y los 7 años. Y hay 2 etapas principales aquí. 2 etapas que varían de acuerdo a la persona. Hay niños que son mucho más maduros que otros y se percatan de ciertas cosas antes que otros.
Pero en general, la identidad personal de cada uno, como lo que uno es, tiene dos etapas. En primer lugar, se percibe a uno mismo como algo constante. Es decir, el niño se despierta y todas las mañanas se da cuenta que tiene los mismos brazos, el mismo cuerpo, los mismos genitales, la misma cara, la mamá lo llama de la misma manera. Entonces el niño va formando una imagen de sí mismo como algo constante. No como algo estable, pero algo constante, se repite. Y recién a partir de los 4 años, el cerebro ya comienza a activar ciertas funciones por las cuales comienza a percibirse como lo que es ya de una manera fija. Y más o menos para los 7 años, ese niño va a estar convencido de que es lo que es como varón, como nena y como muchas cosas más de una manera fija y constante. Por eso, por ejemplo, cuando a un niño de chiquito los padres lo maltratan y lo tratan de inútil, lo tratan de vago, lo tratan de muchas malas maneras, es muy posible que a ese niño se le quede esa idea fija en su conciencia como algo que es él, como su propia esencia. Yo soy un inútil, por ejemplo. Y eso capaz que al niño lo lleva a muchos fracasos en la vida, porque hay una idea subterránea que le va diciendo que él es un inútil y no puede cambiar más, y va a requerir muchas veces de tratamiento y acompañamiento y demás para librarse de esas ideas subterráneas. Todos nosotros, todos, absolutamente todos nosotros hemos pasado por un proceso muy complejo de formación, y en ese proceso hay ideas que se van quedando fijas de modo subterráneo, en el sentido de que no son ideas que salen conscientemente. Muchas veces si uno se pone a pensar en sí mismo, se da cuenta acerca de ciertas capacidades o hábitos, costumbres que tiene, y ahí es cuando surgen determinadas ideas. Muchas veces uno no se da cuenta, y muchas veces esas ideas subterráneas pueden ser buenas, especialmente cuando uno recibe una buena educación, cuando uno recibe la guía, el apoyo, o pueden ser malos, muy malos, destructivos para la propia persona. En el caso de Walter fue destructivo porque su madre y su abuela le destruyeron la personalidad. Entonces su propia personalidad, aunque a veces no lo manifestaba al comienzo, era una personalidad que nunca se había formado, porque él no sabía lo que era. Porque él se veía como varón, pero a la vez le habían dicho que tenía que ser mujer, y él trataba entonces de complacer a su madre, a su abuela, y no sabía qué hacer. Y entonces adquirió ciertas maneras. Muchas veces vemos niños amanerados. Y a mí me preguntan, ¿por qué tal niño puede ser que sea amanerado? Y uno ahí tiene que buscar esas ideas subterráneas que están llevando al niño a eso. ¿Qué es lo que el niño está percibiendo que lo lleva a actuar así? Los famosos niños trans que se dicen, que de trans no tienen nada, eso es mentira. Son niños que tienen un trastorno psicológico con respecto a la propia personalidad, y uno tiene que investigar las causas. ¿Qué es lo que lo está llevando a eso al niño? Walter entonces fue un niño muy débil, y eso es muy peligroso, especialmente en un varón. Una nena también, pero en un varón es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso cuando un varón es débil? Porque cuando un varón es débil, eso causa un rechazo en los otros niños. Y cuando digo otros niños, no me refiero solamente a los varones, sino también a las nenas. Porque del varón uno espera que sea fuerte, que tenga el carácter propio de un varón, porque una nena, el día que se case con un hombre, se va a querer casar con un hombre que, si hay un peligro, ese hombre la va a defender. No es un hombre que va a salir corriendo. Ninguna mujer se quiere casar con un hombre que, si se queda embarazada la mujer y el niño viene con alguna discapacidad, con algún problema, el hombre se las toma. Sí, a mí me pasó un caso de una señora que me vino a ver. Había tenido 2 nenitas que durante el momento del parto habían tenido una falta de oxígeno. ¿Por qué? Porque habían sido trillizas, pero una de las trillizas fallece.
Y a causa de ese fallecimiento se bloquea el canal y estas nenas quedan con falta de oxígeno por muchos minutos y nacen con daños cerebrales, parálisis cerebral. Y el hombre, cuando se da cuenta de que estas dos niñas tenían parálisis cerebral, que iban a estar postradas de por vida, de que iban a requerir una atención constante para todo, para vestirse, para levantarse, para comer, el hombre, ¿qué hizo? Se fue. Desapareció. Ninguna mujer se quiere casar con un hombre así. ¿Sí? Entonces, cuando un niño es débil, causa un rechazo casi natural, por así decir, en los otros niños. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se habla de bullying. Eso está muy mal encarado desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría. Porque en realidad, cuando en la escuela hay bullying hacia un niño, uno lo que tiene que hacer no es solamente decirle a los niños no lo molesten. Está bien que hay que decirle no lo molesten, no les peguen, pero uno tiene que ir al niño y preguntarse qué es lo que está pasando que causa un rechazo en los otros niños, porque los niños tienen funciones neurobiológicas que nosotros ya hemos superado y las hemos dejado atrás, que no son capaces de percibir lo que percibe un niño, porque el cerebro se va desarrollando de acuerdo a lo necesario para cada etapa de la vida, y el niño a veces nos puede estar dando una información valiosísima que nosotros no podemos captar porque lo miramos con ojos de grande. Y entonces hay que preguntarse qué le está pasando a este niño que todos los demás se alejan. Al niño le pueden pasar varias cosas. Una cosa que le puede pasar al niño es que ese varón, supongamos, que suelen ser más violentos, no haya superado la etapa de control personal que se cierra a los 4 años. Para ustedes que tengan hijos, varones, se van a dar cuenta de esto, que sus hijos tuvieron una etapa de mucha violencia entre los 2 y los 4 años. Ahí es cuando los niños le dan berrinches, cuando patalean, pegan. El ser humano, si lo medimos por la violencia que puede producir, la época más violenta del ser humano es entre los 2 y los 4 años, de cualquiera de nosotros. Si a los 4 años no superamos esos controles, esos impulsos pasionales y demás, vamos a ser unos violentos toda la vida. Y esas son las personas que generalmente terminan en la cárcel. Eso hay otro problema muy grande también en el sistema carcelario mundial, no solamente en Argentina. Porque ahí hay que preguntarse por qué esa persona es violenta. Porque en la cárcel, en teoría, se van a rehabilitar. Pero si uno no va al fondo de lo que produce ese deseo de robar, de mentir, de matar, esas ideas subterráneas y esos traumas y cosas que nunca se superaron, esa persona nunca se va a recuperar. Cuando un niño entonces es muy violento, no se supera a sí mismo, hay que preguntarse por qué no se supera. Y entre las causas que llevan a un niño a no superarse a sí mismo podemos tener el hecho, por ejemplo, de que sus padres se divorciaron, el hecho de que su padre es violento, su padre es alcohólico, que su madre se acuesta con otro hombre y el niño lo percibe. Una variedad de factores que llevan al niño a canalizar esa bronca, eso que el niño percibe como una injusticia, y eso lo manifiesta con violencia. La violencia es un síntoma de algo más profundo, siempre. Entonces ese niño va a crecer un día, va a tener 20, 25 años, va a ir a la cancha de Boca, supongamos, niño de River, y ese día Boca le gana 2-0 a River. Entonces ese niño sale de la cancha y uno de Boca le grita 2, le dice, y el niño se enoja, ese joven agarra un arma y mata a 2 hinchas de Boca para quedar 2-2. ¿Se acuerdan de ese caso? Es un caso que pasó, yo me acuerdo, hace muchos años. El que asesinó a los 2 hinchas de Boca, los asesinó, o fue al revés, no me acuerdo, los asesinó para que el partido quede 2-2, porque le habían hecho burla en la calle al salir de la cancha. ¿Por qué esa persona tiene esos impulsos que lo llevan a matar? Porque nunca se dominó a sí mismo y esa persona está estancada
Su cerebro, si le hacemos estudios cerebrales a esa persona, vamos a poder descubrir que las funciones del cerebro que nos ayudan a suprimir o dominar la bronca es la de un niño de 3 años, de 4 años. Por eso nosotros podemos ser grandes, hablar como mayores, tener muchos aspectos de la vida bien sentados, pero en ciertas cosas nos comportamos con la mentalidad de una persona que no ha madurado todavía. Muchas veces decimos, esa persona es un inmaduro, ¿cierto? Todos nosotros alguna vez encontramos un inmaduro. ¿Por qué decimos que es un inmaduro? Porque tiene actitudes en ciertas cosas que corresponden a uno de 13 años. Si él tuviese 13 años, sí, no pasa nada, qué maduro diríamos. Cuando ustedes no han visto a un niño, una niña y le dicen qué maduro que es, felicitan a los padres, pero si ese niño tuviese 40, nunca dirían qué maduro que es, dirían que es un inmaduro. Y entonces es necesario siempre el poder superar esas cosas que están como nos dejan como una marca en nuestra psicología y demás. Y esos niños que son violentos, esos niños que son resentidos, que siempre ven todo lo negativo, requieren mucha energía de parte de uno para poder tratar con ellos.